Hola a todos. A estas alturas ya nos hemos acostumbrado a escuchar hablar de lanzamientos de satélites de comunicaciones como los de la constelación Starlink, de SpaceX o los de la compañía británica OneWeb, que están siendo lanzados en cantidades más pequeñas, aproximadamente 34 en cada lanzamiento, y que ahora mismo son las dos grandes constelaciones de satélites de comunicaciones que están en órbita de la Tierra. Pero sabemos que hay muchas más en camino y se están ya publicando estudios sobre qué impacto tendrá, qué zonas del mundo se verán más afectadas y sobre todo qué problemas suponen los satélites de telecomunicaciones en la órbita baja de la Tierra desde el punto de vista de la contaminación lumínica y por supuesto de la observación del espacio. Así que en este vídeo vamos a hablar de qué es lo que sucede con estos satélites de telecomunicaciones y qué impacto están teniendo tanto en cuanto al uso que se supone que se les va a dar como a la hora de poder observar el espacio o también para la basura espacial. Vamos a decir primero que hay que recordar que la función de estos satélites es dar acceso a Internet a alta velocidad en aquellos lugares donde no es posible llegar con el 5G o con la fibra óptica. Es decir, aquellos lugares básicamente de acceso difícil o lo suficientemente despoblados como para que no se pueda justificar el coste de desplegar la infraestructura necesaria para dar servicio a través de esas dos vías de fibra óptica o de 5G. Esto lo que quiere decir, por tanto, es que Starlink tiene una oportunidad de mercado importante, igual que OneWeb, porque habrá mucha gente que necesitará ese servicio, no solo en Europa, Norteamérica y Sudamérica, sino también en otros lugares del mundo. La idea desde ese punto de vista, creo que poca gente se opone, poca gente dice que le parece mal, porque incluso, insisto, en esos tres lugares, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, nos encontramos muchos lugares donde no es posible disponer de acceso de alta velocidad a Internet y todos sabemos hoy en día la importancia que tiene en nuestras vidas. El inconveniente y las quejas que están surgiendo ya desde ese punto de vista de lo que es el servicio en sí es que no es especialmente barato. Starlink ahora mismo es verdad que da un buen acceso a Internet, por lo que he visto, da velocidades de más de 100 megas, que es algo que no se tiene por otras vías en muchos de esos lugares, a veces ni siquiera llega a la DSL, por ejemplo, y es por tanto algo que funciona muy bien, pero que también es muy caro. En el caso de Starlink, si no recuerdo mal, el paquete básico para utilizar Internet era 500 euros, entre el alquiler del router, el acceso a Internet, la compra del aparato, en fin, es bastante caro. Y claro, lo que están diciendo es, se supone que es para llevar Internet de alta velocidad a todo el mundo, pero en realidad esto al final está solo reservado a aquellos que tengan la suficiente economía o estén en un buen estado económico como para poder permitirse ese desembolso. Y ya sabemos que en realidad en muchas zonas rurales no va a ser así, que va a haber gente que no va a tener esos medios, por lo que al final, claro, la pregunta es, ¿esto de verdad va a ayudar a todo el mundo? Existe esa duda, pero de todos modos creo que la cuestión de fondo es que se quiere llevar Internet a lugares donde por otros medios es muy difícil que pueda llegar, es una buena idea, es muy loable y que creo que poca gente se opone. El problema es que hay muchas empresas en camino que quieren desplegar sus propios satélites, porque tenemos ya dos, que son SpaceX y OneWeb, pero tenemos también a Amazon, que tiene un proyecto que es el proyecto Kuiper, que es el nombre que le da su mega constelación de satélites, y tenemos muchas otras compañías que ya han anunciado sus mismos planes. Y el problema de todo esto es el que ya comentamos cuando comenzaban a lanzarse los satélites Starlink. Y es verdad que ha habido muchos cambios desde entonces, respecto, por ejemplo, al brillo de los satélites, pero hay otros desafíos por delante y algunos son muy serios. Vamos a empezar primero con la basura espacial, porque hay algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión, que es el síndrome de Kessler. Es el nombre al que se le da a un fenómeno que se plantea que podría suceder en algún momento en la órbita baja de la Tierra simplemente porque haya tantos objetos en órbita junto a la basura espacial, que en el momento en el que se produzca una colisión, en la que se generan muchos fragmentos en esa colisión, imaginemos dos objetos que chocan entre sí a miles de kilómetros por hora, a unos 27.000 aproximadamente, la cantidad de fragmentos que se puede generar en esa colisión, que además irán en diferentes direcciones. Y evidentemente esto lo que quiere decir es que de repente el riesgo de que haya más colisiones aumenta, y el síndrome de Kessler lo que dice es, si la cantidad de objetos y de basura espacial en la órbita de la Tierra es lo suficientemente elevada, se producirá una cascada de colisiones hasta el punto de que utilizar la órbita baja de la Tierra de forma permanente, es decir, habitarla, establecer una estación, cosas así, sería imposible, aunque sí que es verdad que se podría viajar más allá, es decir, no impediría que pudiésemos abandonar la Tierra rumbo en una misión a la Luna, por ejemplo, cosas así, pero no podríamos utilizar la órbita baja de la Tierra
y ya estamos viendo lo importante que es. Es ahí donde se encuentra, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional o el telescopio Hubble, y es a donde se quiere ir cuando pensamos en cosas como el turismo espacial y en ideas como la de esos hoteles espaciales que se ha comentado alguna vez que podrían estar disponibles a partir de 2030, como la Estación Aurora. Y desde este punto de vista, la basura espacial ya sabemos que es un problema muy serio, y lo que se está planteando es que a día de hoy, ahora mismo hay unos 5.000 satélites. En los próximos años, la cifra se calcula que podría llegar a 65.000, con todos los satélites, las constelaciones de satélites de comunicaciones que hay anunciadas. Y claro, la pregunta es ¿cómo se va a gestionar ese espacio? Ya hemos tenido incidentes de colisiones a punto de suceder entre, por ejemplo, un satélite Starlink y un satélite de la Agencia Espacial Europea que se dedica al estudio de la atmósfera de la Tierra, y de momento se han quedado simplemente en sustos o en pasos cercanos, a no mucha distancia, pero que no han desencadenado en colisión. Claro, con muchos más satélites en órbita baja de la Tierra, la observación parece inevitable. Es cuestión de tiempo que termine produciéndose una de esas colisiones. Esto evidentemente plantea varios retos. Por un lado, esos 65.000 satélites que se espera que pueda llegar a haber en la órbita de la Tierra en unos años, más la basura espacial ya existente. Claro, la cantidad de oportunidades para que se produzca una colisión se dispara, es de repente enorme. Pero es que encima, ahora mismo todavía no hay una iniciativa especialmente convincente para retirar basura espacial de la órbita de la Tierra. Se está trabajando en ello, hay propuestas por parte de la Agencia Espacial Japonesa, por ejemplo, pero de momento ninguna se ha puesto en marcha, y no hay ninguna que apunte a que en poco tiempo se podría limpiar el entorno de la Tierra de basura espacial. Es decir, es algo que todavía nos va a tocar soportar durante un tiempo. Y esto lo que quiere decir es que si se llegase a ese síndrome de Kessler, a ese escenario en el que la cantidad de basura espacial aumenta exponencialmente por las colisiones entre satélites ya operativos y también por restos de basura espacial colisionando entre sí o colisionando con los satélites, tendremos largos periodos de, por ejemplo, ni siquiera poder desplegar satélites nuevos. Y eso es un problema, evidentemente, pero es que hay otra cuestión, y que tiene que ver con la imagen que tengo puesta de fondo, que es la visión del cielo, la contaminación lumínica. Ya en el momento del inicio de los lanzamientos de los satélites Starlink se habló de que estos satélites, estas constelaciones de satélites, tienen un problema desde el punto de vista de la contaminación lumínica y la observación del cielo, porque para un observatorio profesional, por ejemplo, es muy difícil el observar un objeto y prever el paso de estos satélites, porque no se sabe exactamente cuándo van a pasar, cuando hablamos en el caso de Starlink de esa capacidad que tienen de variar su órbita, y por tanto no se puede preparar un momento en el que el observatorio deje de observar ese objeto, valga la redundancia, y se reanude después. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ocasiones en las que la imagen de una galaxia, por ejemplo, está llena de líneas que cruzan toda la imagen, que son simplemente el paso de los satélites por delante de esa región del cielo desde la perspectiva del telescopio. Esto ya es un problema de por sí serio, en cuanto a que a día de hoy, por lo que se está viendo, se puede evitar, se puede solucionar, no es el fin del mundo ni mucho menos, y se está trabajando en ese entorno para evitar que los observatorios se vean muy afectados por el paso de esos satélites, pero claro, esto es en la situación actual, con 65.000 satélites. Es mucho más complicado poder asegurarse de que no haya constantemente satélites pasando por delante de un telescopio que esté observando el cielo. Además, evidentemente, un observatorio no puede estar durante mucho tiempo sin funcionar durante la noche, o se pierden horas de observación de ese objeto. Y no está muy claro qué es lo que va a pasar en ese sentido. Es decir, hay una cuestión que es importante en cuanto a lo que supone para todos los que estamos en la superficie de la Tierra a la hora de observar el cielo. Desde el punto de vista de un observatorio profesional, está claro que es un problema muy serio, pero incluso para nosotros, en nuestro día a día, también puede ser un problema muy serio. Sobre todo si hablamos de astrofotógrafos, de astrónomos amateur que se dedican a observar el cielo y a hacer esas fotografías muy bonitas de nebulosas, de galaxias, o la observación del firmamento en general, porque también los hay que se dedican, por ejemplo, a buscar cometas. Y además también para la gente que solo mira el cielo de vez en cuando, porque en ese escenario, de repente, vamos a tener miles de luces nuevas cada noche que van a recorrer el cielo más o menos rápido y que van a ser más o menos llamativos. Y pensemos en el ruido que ya generan los lanzamientos de Starlink cuando de repente vemos esa hilera de satélites muy pegados entre sí al poco de ser lanzados recorriendo el cielo. Imaginemos esa situación con
un paso de miles de satélites a más distancia entre sí, porque no van a estar tan pegados, pero que pasen constantemente por el firmamento en las horas en las que sean visibles. El panorama cambia mucho a la hora de querer observar el cielo, al menos es una sensación que tiene mucha gente y que yo personalmente la comparto. Por si todo esto no fuese suficiente, hay que tener en cuenta también lo que comentan un grupo de investigadores en un estudio que han publicado recientemente. Dicen que las zonas más afectadas van a ser aquellas que estén en torno a los 50 grados de latitud, tanto norte como sur. Esto en el hemisferio norte, por ejemplo, es Canadá en Norteamérica y Reino Unido y toda la franja de esa latitud en Europa, donde es donde más se va a notar ese aumento de satélites de comunicaciones en la órbita de la Tierra. Y esto tiene varias consecuencias. Por un lado, el que ya comentaba anteriormente, que incluso como ciudadanos de a pie nos vamos a tener que acostumbrar a que de repente en cualquier momento de la noche, o al menos en el atardecer y el amanecer, vamos a ver cientos de luces moviéndose por el cielo más o menos rápido, que serán satélites de comunicaciones. Ya nos estamos acostumbrando a ver Starlink de vez en cuando, pero también pasará con esos satélites. Y por otro lado está lo que es la contaminación lumínica, pero también la contaminación de la atmósfera. Y otro aspecto que es no menos preocupante, que es la bancarrota. Porque lo que dicen los investigadores es que mientras el acceso a Internet de alta velocidad, como os comentaba antes, ahora mismo solo estará disponible para gente que viva en países ricos o que tengan una situación económica lo suficientemente buena como para permitirse el uso de esos satélites, lo que sí que va a experimentar todo el mundo es el aumento de la contaminación lumínica por la luz reflejada por esos satélites. Hoy en día se calcula que los satélites que están desplegados ya en la órbita de la Tierra añaden un 8% de la contaminación lumínica total, y esto evidentemente va a aumentar con más satélites desplegados, pero que lo que además vamos a experimentar todos es también la contaminación de la atmósfera en cuanto a que a la hora de lanzar esos satélites se utilizan cohetes y el combustible para cohetes es contaminante. Si la cantidad de lanzamientos es muy alta, habrá una mayor contaminación de la atmósfera por parte del combustible para cohetes. Y además, los satélites, es verdad que estas son las partes positivas, están pensados en todos los casos que han salido hasta ahora para que a los pocos años de dejar de funcionar, el satélite se desintegre en la atmósfera de la Tierra y en ocasiones incluso antes. ¿Qué pasa? Que de todos modos el desintegrar un satélite en la atmósfera de la Tierra también tiene consecuencias en cuanto a que, por ejemplo, llevan combustible. Y lo que dicen los investigadores es que hay que tener presente que tanto la contaminación lumínica como la contaminación de la atmósfera es algo que sí que va a experimentar todo el mundo, sin importar que sea una pequeña parte de la población la que sea capaz de acceder a esos satélites en lugar de toda la población mundial o a la inmensa mayoría de la población mundial. Y eso desde luego es un problema. Pero es que además decían, no nos podemos olvidar de qué va a pasar con estas compañías, porque el problema es que estos satélites los están lanzando compañías. Y en algún momento puede suceder que una compañía entre en bancarrota. Claro, aquí seguramente no estamos pensando en SpaceX o en Amazon, pero a lo mejor OneWeb sí entra en bancarrota. Y estoy diciendo, no conozco la situación de OneWeb específicamente, pero no es un escenario descabellado. En un momento dado, una de estas empresas que ahora va a desplegar satélites o ya está desplegando satélites, entra en bancarrota. ¿Y entonces qué? ¿Quién se encarga de gestionar esos satélites? ¿Quién se encarga de evitar que puedan colisionar con otros satélites si de repente existe una posibilidad de colisión? Al final, lo que dicen los investigadores con esto es que hay que tener claro qué impacto van a tener los satélites de comunicaciones, porque no va simplemente en la dirección de, bueno, es que aumenta la contaminación lumínica y puede ser un problema para los astrofotógrafos y los observatorios profesionales, pero que se apañen. No, es que nos puede afectar en realidad incluso a todo el conjunto de la población de la Tierra. Esto al final lo que quiere decir es simplemente que es algo que hay que tener presente, es lo que dice el estudio que publican los investigadores, está enlazado en la descripción del vídeo. Eso sí, hay que decir que es un estudio que todavía no ha sido revisado, pero también por su naturaleza es más bien consideraciones más que predicciones, más allá de lo que sí que dicen que las regiones más afectadas eran las de en torno a 50 grados de latitud. Eso sí que hay que ver si realmente es correcto, pero el resto es verdad que son consideraciones que en realidad yo creo que cualquier persona va a estar más o menos de acuerdo con ellas, en cuanto a que evidentemente esos satélites reflejan la luz del sol y por tanto van a añadir contaminación lumínica, o también el hecho de que
el acceso a Internet de estos satélites evidentemente no va a servir para países muy pobres, por ejemplo, porque en principio las tarifas de acceso van a estar muy lejos de la economía de esas regiones. Es decir, son observaciones más sociales o económicas que científicas, pero hay que dejar claro que es un estudio que está todavía por pasar la revisión y que, por tanto, simplemente tenedlo en cuenta. Esto no va a hacer que se deje de lanzar satélites de comunicaciones ni nada por el estilo, pero sí que es también un intento de, ayudar a entender cuál es el problema que plantean estos satélites. Desde el punto de vista de acceso a Internet, en principio es verdad que es positivo, pero a la hora de observar el cielo, la contaminación lumínica afecta constantemente, es decir, el brillo del cielo nocturno aumenta por esos satélites de forma permanente para todo el mundo, aunque no seamos conscientes de ello, y de hecho estamos hablando ya de un 8%, es decir, es una cantidad importante, y va a ir a más. Y por otro lado, el problema que suponen en cuanto a la observación profesional o amateur, ya sea astrofotógrafos, ya sean observatorios que se dedican a la observación del espacio profundo, así como para también la gente normal y corriente que mira el cielo una vez cada 7 meses, porque vamos a ver esos satélites pasando constantemente por el firmamento cuando se llegue a esas cifras de 50.000, 60.000, 65.000 satélites en la órbita de la Tierra, y eso evidentemente va a cambiar cómo percibimos el espacio, el cielo nocturno y cómo nos relacionamos con el cielo nocturno, en cuanto a que le va a quitar quizás esa magia también que tenía hace unas décadas, cuando podíamos ver muchos puntos luminosos en el cielo y sabíamos que eran estrellas, quizás los planetas del sistema solar, y podíamos dejar volar la imaginación. Claro, si de repente hay cientos de puntos moviéndose o miles de puntos moviéndose, vamos a ver casi más satélites que estrellas, especialmente donde nos encontremos, en un lugar con mucha contaminación lumínica. De hecho, vamos a ver más satélites, pues estoy pensando en lugares como Madrid, que estrellas. En definitiva, esto es simplemente para hablar sobre los satélites de comunicaciones y de que lo que se plantea, por un lado, está muy bien en cuanto a lo que supone avanzar como sociedad desde el punto de vista tecnológico, pero hay retos que no se pueden ignorar, especialmente lo que tiene que ver con la contaminación lumínica, la basura espacial y la contaminación atmosférica. Pero habrá que ver qué es lo que sucede, porque sí que es verdad que se esperaba que el ritmo de lanzamientos para este año fuese más alto hace unos años cuando se hacían predicciones, y todavía está aumentando lentamente, y por tanto habrá que ver cuánto se tarda en llegar a esas cifras de satélites, si es que se llega finalmente. De todos modos, dicho esto, ya habréis visto que he ido colocando los recordatorios habituales en el resto del vídeo, así que en realidad me queda poco que comentar, más allá de simplemente deciros que espero que el vídeo os haya gustado, que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por participar en los vídeos, por ser parte de la comunidad, y que eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!